oposición? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues 17 votos a favor y 7 abstenciones. Se aprueba. Pasamos al turno de mociones de urgencia. Hay una sobre pesca deportiva, conjunta del Grupo Popular y el Grupo Socialista, y tiene la palabra para defenderla en nombre de ambos grupos. Perdón, hay una enmienda, sí, disculpen. Hay una enmienda de sustitución a la moción sobre pesca, que votamos primero la enmienda, como hemos hecho anteriormente. Explica primero la enmienda el portavoz del Grupo Mérida Participa. Si se aprueba la enmienda, se incorpora al texto. Si la enmienda se rechaza, vamos con el... Perdón, se discute. Perdón, se discute, tiene razón. ¿Se entiende? Sí. Primero tenemos que votar la urgencia de la moción, ¿vale? Para discutirla. ¿Votos a favor de la urgencia? Bien. Ahora tiene la palabra para hablar de la enmienda a esta moción el portavoz de Mérida Participa. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la enmienda que traemos para modificar la moción inicial presentada es la que permite o la que pretende defender que se cumpla con la sentencia número 637/2016, que es el dictamen ahora mismo vigente con respecto al tema que nos ocupa, que es la pesca deportiva. Esta sentencia, presentada por CODA Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología y Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos, se opone al Real Decreto 630/2013. En definitiva, ¿qué es lo que se pretende a nuestro juicio? Y por eso traemos ahí la modificación para que se someta a debate en el Pleno. Es intentar preservar nuestra biodiversidad. Entendemos que Extremadura y concretamente Mérida, y retomo palabras del alcalde, donde ha dicho que deben de cumplirse los informes técnicos y las leyes y lo que las leyes nos digan. Entendemos que en este caso se debería hacer lo mismo y no optar porque ningún tipo de institución, en este caso de la que formamos parte, se oponga a esta sentencia, que además remite y además tiene como base otras leyes y otros reales decretos. En definitiva es, como digo, poner por delante la riqueza de nuestra biodiversidad, poner por delante el patrimonio verde, que creo que es el que más nos caracteriza de la región, por encima de cualquier tipo de interés socioeconómico, tal y como aparece recogido en la propuesta conjunta, donde veo que se solicitan informes socioeconómicos, pero no veo ningún tipo de informe de carácter medioambiental. Y, en definitiva, esta sentencia lo que incluye es, dentro del grupo de especies malas o dañinas para la biodiversidad de la región y de nuestro país, es incluir a la trucha, incluir a la carpa, al blas, al lucio o, entre otros, al cangrejo rojo. Entendemos que es fundamental los motivos que presentamos en la enmienda, y entendemos que es fundamental para ello defender, como decimos, la biodiversidad y el medio en el que habitamos, porque hasta que se demuestre lo contrario es el único con el que podemos contar. Decir que no defendemos una postura de partido, no defendemos una postura de Podemos, defendemos una postura que es la de la sentencia del Tribunal Supremo. Decir, termino muy rápido, que el otro eje fundamental es que lo que pretendemos es mantener la misma postura que con el camalote. También decir que nadie lo tema. Quiero lanzar desde aquí un discurso tranquilizador, porque la pesca no va a desaparecer porque se apruebe esta enmienda y se llevase a cabo estos planteamientos. Y también decir que pretendemos con ello incluir a los pescadores como agentes sociales activos que permitan y que contribuyan también a garantizar la biodiversidad y a garantizar nuestro patrimonio verde. Porque entendemos, y termino ya, que es fundamental comprender que hay que poner la biodiversidad de nuestra región por delante de cualquier tipo de interés. Y espero que debatamos, se someta a debate y podamos contrastar posturas, y las leyes, muchas aprobadas por el equipo del Partido Socialista en Gobierno en su momento, que permiten y que apoyan esta sentencia, y donde la trucha y la carpa
se encuentran introducidas dentro de las 100 especies animales o vivas de mayor peligro para el medio ambiente. Muchas gracias. Bien, vamos a votar la enmienda. Solo una aclaración. Nosotros en esta moción conjunta proponemos, no declaramos a nadie contra derecho. Luego hay una pequeña diferencia entre instar, proponer, en fin, a de facto hacer una declaración. No sé, quiero decirlo porque no es comparable, entre otras cosas porque si no, no hubiera venido a pleno. Quiere decir que hemos pedido informe jurídico antes de hacerlo. Por tanto, vamos a votar primero la enmienda de Mérida Participa y si se aprueba se hace el debate con la enmienda incorporada y si no, la propuesta conjunta. Votos a favor de la enmienda de Mérida Participa. Votos en contra. Bien, pues con 5 votos a favor y 19 en contra se rechaza y se pasa a la discusión de la propuesta, la moción conjunta. En nombre de los dos grupos la defiende el concejal del Partido Popular, el señor Juan Carlos. Gracias, señor presidente. Bueno, pues aquí hoy se habla mucho de pedagogía. Esperemos que la pedagogía en un futuro no sea sintomatológico para que nuestros jóvenes tengan esa inquina y ese odio hacia las otras personas. Y vamos a intentar que este punto sea lo más pedagógico posible. A mí me gustaría que cualquiera de los que están entre el público, de los concejales asistentes, de los que nos están viendo a través de televisión, nos digan si en alguna ocasión han visto en el río Guadiana el pez pejerrey, el jarabugo, no sé si alguien lo ha visto, alguien lo conoce. No sé si han visto alguna vez una carpa, una trucha, no sé si en alguna ocasión se han comido alguna trucha en algún restaurante del norte de Cáceres. Bueno, la moción que presentamos hoy conjunta del Grupo Socialista, el Grupo Popular y los dos concejales no adscritos en este ayuntamiento, lo que pretende es ponerle un poco de sentido común a esta sentencia del Tribunal, la sección quinta de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que lo que viene a decir es que la carpa, el black bass, otros peces que son habituales en el ecosistema de nuestro río, bueno, pues sean declaradas especies exóticas, dañinas, como aquí hemos podido escuchar. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo no entiendo mucho de pesca, he sido pescador, pero yo en mi vida, tengo 41 años, no he visto salir del río otros peces, al menos del mío, del río Guadiana, otros peces que no sean carpas, barbos, black bass, alguna que otras pardillas. Mire, había bogas. Había bogas, eran autóctonas del río Guadiana. Se desaparecieron, ¿sabe por qué? Por la acción de la mano del hombre. Pero claro, para eso hay que evitar los azules. Perdón. Desaparecieron por la acción de la mano del hombre. Para ello habría que quitar los azules. Quizás los que nos tendríamos que quitar del ecosistema somos nosotros. No sé, a lo mejor algún día lo proponen. Pero desde luego la carpa y otras especies que se declaran como dañinas son unas especies que llevan conviviendo en nuestro entorno, en nuestros ríos, en nuestros lagos. Pues mire, nada más que tiene que ver un mosaico de los romanos donde aparecen carpas, o sea, 2000 y pico de años. Bueno, pues si esa especie no es autóctona, desde luego, pues la garza que pasaba por aquí de paso y que los ecologistas la defienden a muerte, tampoco debería estar aquí y no tenemos problema con ella. Bueno, la realidad es que nosotros, desde los dos grupos y con los concejales no adscritos, lo que queremos es darle un poco de sentido común, porque lo que no tiene sentido es que estas especies sean pescadas, sean devueltas al río con la pedagogía que hemos intentado históricamente tener con los pescadores de que hagan una pesca deportiva con suelta en vida y ahora el Seprona pretenda ponerle unas graves sanciones por devolver estos peces al río. Ya no solamente es el daño que puede provocar a un deporte que para Extremadura suponen 150.000 licencias deportivas o que según los informes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente supone
bueno, pues alrededor de, o sea, una suma, un montante económico que pueda ascender a los 150 millones de euros. Y vamos a centrarnos en nuestra ciudad, que muchas veces nos vamos mucho a temas nacionales, incluso internacionales, pero creo que es importante defender también los temas que importan aquí, los que nos interesan a nosotros. No sé si sabrán que recientemente, el fin de semana pasado, aquí hemos tenido el Campeonato de España de Pesca, más de 300 deportistas con sus acompañantes, etcétera, etcétera, que han ocupado hoteles, que han ocupado espacios de hostelería. Ha habido campeonatos regionales, campeonatos locales, ha habido internacionales por selección, campeonatos del mundo. Es decir, la pesca no es solamente un deporte, es una actividad económica. Y hablamos de la pesca de esas especies concretas, y que quede claro que nosotros cualquier tipo de actuación que sea para luchar contra especies invasoras peligrosas como es el camalote, es el percasol, es el mejillón cebra, no vamos a estar nunca en contra, al contrario. ¿Pero qué hacemos? ¿Acabamos con el ecosistema y la convivencia de nuestros ríos? Pues yo creo que no. Si dijéramos que en este mismo momento podemos evitar la desaparición de algunas especies que ya no existen, pues quizás estaríamos a tiempo. Pero lo que no tiene sentido es que quedamos carentes de vida a nuestros ríos y a nuestros lagos, cargándonos a las especies que ya son alóctonas, que aunque son exóticas, llevan tantísimos años, décadas, siglos instauradas en nuestros ríos y en nuestros pantanos, que acabar con ellas sería, creo yo, que sería una irresponsabilidad. Por lo tanto, el Grupo Municipal del Partido Popular, del Partido Socialista y los dos concejales no adscritos, lo que traemos al Pleno es el acuerdo de apoyar explícitamente, mediante acuerdo de la Corporación, la práctica de la actividad de la pesca en todas sus modalidades y especies, y que se venía desarrollando con normalidad, respeto y armonía con el entorno natural y con la vida de nuestros ríos, lagos y pantanos, reconociendo la importancia y la relevancia que para Mérida, el conjunto de Extremadura y sus habitantes ha tenido y tiene esta actividad en los ámbitos del deporte, del ocio, del turismo, del empleo y de la economía. Instamos al Gobierno de España, y sí, instamos al Gobierno de España, nosotros también instamos al Gobierno de España y a las Cortes Generales a agotar la vía del recurso extraordinario contra la sentencia 637/2016 de la Sala del Contencioso Administrativo, sección quinta del Tribunal Supremo. En el caso de no prosperar la vía de recurso extraordinario, alegar la imposibilidad material de ejecutar parte de la referida sentencia. Instar a la Junta de Extremadura a convocar a las comunidades autónomas y representantes de todos los sectores afectados, de todos, con el fin de establecer vías consensuadas de actuación y a que se realice una memoria socioeconómica del impacto que en nuestra región produciría el cumplimiento íntegro de la sentencia aludida, modificar la Ley 42/2007 del 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en el siguiente sentido: adaptarla a la realidad medioambiental existente en nuestro país, teniendo en cuenta parámetros como la forma de introducción, la antigüedad, la adaptación, así como la incidencia de cada especie en el medio ambiente según las posibles calificaciones en función de distintos escenarios que tengan en cuenta diferentes periodos de tiempo y la posibilidad de que los objetivos marcados sean cumplidos o no. Acoger las recomendaciones que la Unión Europea en la materia, fundamentalmente en la consideración 12 del Reglamento de la UE número 1143/2014, incluye, de forma que las excepciones deportivas y económicas recogidas en el Real Decreto 630/2013 y ahora suprimidas por la sentencia referida se incorporen a la citada ley. Mire, no voy a entrar en si la ley era del PSOE, si era del PP, si la modificó el PSOE, si la modificó el PP. Yo no estoy aquí para culpar a nadie. Yo estoy aquí para intentar solventar una situación que a mí y a muchas personas se nos antoja ilógica en esta corporación y en la calle. Le voy a explicar algo, señor González. Los informes que se tuvieron en cuenta en mencionada ley, y no voy a referirme a ningún partido político, fueron informes meramente científicos basados en la biología pura y dura. La biología es la ciencia que estudia la historia y la evolución de los seres vivos. Pero no se tuvieron en cuenta los criterios técnicos ni tampoco se tuvieron en cuenta criterios ecológicos. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí. Y hoy en día la carpa, el blas bas, el lucio,
conviven perfectamente en nuestro ecosistema y creemos que es un grave error que esa sentencia se mantenga y creemos que se puede modificar la ley para acomodarla a unos criterios lógicos. Y algo más que le digo, señor Fernando, señor González, las leyes no están para modificarlas. La ley que nos rige a todos los españoles es la Constitución y algunos grupos están deseando de modificarlas. Por lo tanto, que modifiquemos una ley con un criterio y una coherencia no creo que sea ningún delito. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Turno de los grupos políticos. La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Lo primero que me gustaría decir es que este tema es bastante delicado. Nos hubiera gustado tener más tiempo para poder estudiarlo más a fondo, porque hablando con todas las partes implicadas es verdad que no hay unanimidad en los criterios y que es bastante delicado. La proposición conjunta del PP y el PSOE parece que le faltan bastante tener en cuenta los criterios ambientales, los criterios ecológicos, solo se centra quizá más en la parte pesca. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Perdigón con lo de especie, que una especie por el simple hecho de ser exótica ya pueda ser dañina o que se le considera alóctona y ya vaya a ser dañina. Que sea una especie invasora es porque ya ha acabado con el equilibrio tan delicado que hay en los ecosistemas. Entonces, mientras siga siendo un negocio y se siga potenciando la pesca de esas especies, se sigan repoblando los ríos con esas especies, no va a acabar nunca el problema. Va a llegar un momento en que no va a haber más especies que las que estamos reintroduciendo nosotros. ¿Y por qué se reintroducen? Porque crean pesca, porque crean movimiento económico y es me iba a decir una pescadilla que se muerde la cola, pero mal ejemplo. Entonces, en algún momento habrá que cortar la cadena, habrá que poner soluciones teniendo en cuenta a los pescadores, teniendo en cuenta a los movimientos ecologistas y también teniendo en cuenta unos criterios científicos serios. El PP y el PSOE, cuando presentan esta proposición, parece que no tienen en cuenta que la ley de, ¿cómo se llama?, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que aprobaron en 2007, la aprobaron ellos. Y mediante esta ley se creaba el catálogo de especies invasoras y que en ese catálogo se incluyen las especies según criterios científicos, según criterios ecológicos, y que el tiempo en el medio ambiente en un ecosistema no se mide en 20 años ya está adaptado, 2000 años ya está adaptado. No, son otros periodos de tiempo más largos, son unos equilibrios más lentos de producirse. Entonces, porque lleve 2000 años una especie aquí no quiere decir que sea invasora, que deje de ser invasora. Se mide de otra forma. Entonces, nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta porque creemos que se debe de llegar a un consenso más amplio y tener en cuenta los criterios más científicos, más técnicos y, sobre todo, eso, junto con todos los agentes implicados en este problema. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Mérida Participa. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a seguir un poco con la pedagogía y quiero comentar que lo que aquí se trae y lo que aquí se va a debatir ahora y se va a aprobar está en contra de criterios ecológicos, está en contra de criterios medioambientales, está en contra de criterios zoológicos y está en contra de criterios técnicos. Todos esos criterios de diferente tipología se apoyan y han servido para crear una serie de decretos, una serie de sentencias y una serie de leyes donde se ha introducido esta especie. Yo quiero comentar un poco de la carpa y comentar un poco de algunos de los elementos, siempre dejando muy claro que esto no repercutiría negativamente a la pesca, porque por fortuna tenemos un ecosistema que es bastante rico en especies. Formamos parte del ecosistema acuático continental. No sé si le suena al señor González el cacho, el calandino, la pardina, multitud de tipología de barbos que hay en nuestro ecosistema, o la losa. ¿Sabes qué es la losa? Un tipo de salmón. Y el jarabugo, que no se encuentra, y hay un biólogo, por suerte, dentro de la corporación, no se encuentra en extinción. O sea, no se encuentra extinto, se encuentra en peligro de extinción. ¿Sabe qué es el jarabugo?
el jarabugo es un indicador medioambiental. Si el jarabugo está en extinción es porque el entorno en el que se encuentra en peligro de deterioro. Tenemos unas de las aguas en peores condiciones de la península, porque el jarabugo es una especie que está en peligro de extinción porque va en función de la calidad de su ecosistema. Pero le voy a decir también razones técnicas que apoyan y luego me voy a la sentencia, a la cual yo creo que usted ni la ha leído. Le voy a comentar, mire. Le voy a decir sobre el tema del jarabugo, le voy a decir, ¿sabe por qué causas se está perdiendo esta especie? ¿Sabe qué es la eutrofización? O el camalote, el efecto que tiene en el ecosistema, que es otra especie invasora incluida dentro de esas 100 especies entre las que están la carpa y la trucha, y a las cuales, como el camalote se ve, nos venimos aquí y nos oponemos al camalote. Pero como parece que la trucha y la carpa no se ven a simple vista, parece que a eso no nos oponemos y están en la misma lista de especies nocivas. Le voy a comentar y voy a ir a la sentencia, porque al fin y al cabo quiero reiterar que no se pone en peligro la pesca. Quiero reiterar que no es una propuesta de Podemos, sino que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo, que está en firme, y donde se contestan a todas de las dudas y preguntas que con pedagogía usted me ha hecho aquí. O sea, yo le invitaría a que se leyera esa sentencia del Tribunal Supremo. Ahí se explica no solamente que es una especie exótica e invasora, sino que se dan infinitas razones por las cuales la carpa o la trucha, las más comunes, deberían de ser incluidas aquí. Y además dan criterios científicos, los dan peritos zoológicos y los dan también peritos que se dedican a la biología, que es el estudio de la vida y también el animal. Decirle que con respecto a la carpa cuenta cosas muy interesantes ese informe. Cuenta que es perjudicial no por la depredación, sino porque altera el hábitat. Disminuye la calidad del agua. Y hay que decir también que dice cosas muy similares y se apoya toda esta sentencia en diferentes leyes a las cuales usted parece obviar. Por ejemplo, el Real Decreto de 2011, en el artículo 4.2, donde reconoce que este tipo de especies no debían de haberse sacado nunca de ese listado de especies nocivas. También, bueno, usted en base a no sé qué tipo de requerimiento, no sé si ha leído la sentencia, pero también se opone al mismo papel que ocupa la trucha. Y es verdad, como ha comentado la compañera de Izquierda Unida, que no es lo mismo medir la capacidad de adaptabilidad de una especie exógena en el medio natural, no se puede medir en años humanos. Me parece un claro ejemplo de no haber cogido un libro de biología en ese sentido. Luego, el reglamento de la Comisión Europea, medidas ya europeas e internacionales, también dicen en el artículo 4 que los Estados miembros asegurarán de que se adopten todas las medidas adecuadas con vistas a evitar cualquier efecto adverso para la biodiversidad y especialmente para las especies, los hábitats y las funciones de los ecosistemas. En definitiva, lo que estamos pidiendo aquí hoy y lo que hemos intentado poner era intentar acercar posturas garantizando la biodiversidad. Porque es verdad, a mí un profesor de universidad me dijo que economías o modelos económicos hay muchos, pero por suerte o por desgracia, ámbito natural, el mundo natural, casa natural solamente tenemos una. Entonces, desde aquí, decir que nosotros no nos oponemos a la pesca deportiva, estamos con los pescadores e incluso les queremos dar una mayor entidad en la propuesta que se ha desestimado. Vamos a votar en contra, como es natural, de la propuesta que lleváis conjunta, porque entendemos que las administraciones públicas deben de velar con urgencia y responsabilidad por la conservación del medio ambiente y la protección del empleo en las zonas afectadas. ¿Qué es lo que planteamos en la propuesta? Que se dedicase con ingenio y con capacidad que tenemos desde la Administración, que se llevase a cabo una mayor entidad para los pescadores y que además se fomentasen ámbitos de empleo verde, que es muy necesario en la región, porque si miramos por la región y miramos también por nuestra ciudad y entendemos que si cosas similares se llevaron a cabo o se planteaban como el camalote, me di cuenta que somos de los pocos que seguimos manteniendo aquí ahora la misma postura. Entonces, creo que la diferencia está en que el camalote se ve y quedaba muy bien decir que aquí podía venir hasta la UME y también tenemos una postura similar también con las especies que ahora mismo no se ven, como son la carpa y como son la trucha, y con la que hay innumerables informes técnicos zoológicos que muestran su carácter dañino para el medio ambiente. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Cierra el proponente. Gracias, señor alcalde. Comienzo por el jarabugo. Lo he buscado. Informe del Ministerio de Agricultura. Espérate, con la cosa de te doy y te quito la palabra se me ha ido. A ver, leo, la vegetación de ribera es un factor importante que determina la distribución de la especie, ya que proporciona sombra ante la falta de macrófitos de algunas zonas del área de distribución de esta especie y sus raíces. Total, en definitiva, voy. Es que se me ha ido. No. Vamos a ver, lo que viene diciendo el informe del Ministerio, que está a disposición de cualquiera en Google, es que no hay informes que demuestren, salvo una persona que sí hace referencia ahí, hace la referencia bibliográfica, pero que no hay informes que determinen la relación directa entre la existencia de especies invasoras y la disminución del número de estas especies, y sí afecta directamente al estado de las riberas, sobre la existencia o no. O sea, el problema mayoritario es el hábitat, no las especies invasoras, como así las llamamos, porque es verdad que si nos centramos en la exposición de motivos, el reglamento, la consideración 12 del reglamento de la Unión Europea número 1143/2014 sobre prevención, gestión, introducción y propagación de especies exóticas invasoras, viene a decir que siempre hay que valorar y plantearse las actuaciones si el coste de la aplicación de las acciones para la erradicación son excesivas o si las especies catalogadas como invasoras proporcionan beneficios sociales o económicos al Estado miembro. El Tribunal Supremo desconoce de esta manera que hay muchísimos países de la Unión Europea donde han seguido tales recomendaciones y han catalogado especies en idéntica situación para los mismos como especies alóctonas naturalizadas, más allá de la aportación económica o no. Especies alóctonas, llamémoslas invasoras, que llevan más de 2000 años en nuestros ríos, no entiendo que ni se plantee, y entiendo que no es su ánimo, ni de Izquierda Unida, en que la pesca tradicional suponga un riesgo para el medio ambiente. ¿A que no? Lo entiendo así. Entonces, no entiendo tal preocupación ahora por el jarabugo y por esta regulación que viene a destiempo. O sea, la Unión Europea te regula. Para ciertas cosas la Unión Europea regula y nosotros lo transponemos y lo llevamos a cabo. Y para lo que no nos gusta, sacamos los pies del tiesto. Estamos hablando de sostenimiento de no solamente los pescadores, porque ya casi nadie vive de lo que pesca en nuestras riberas, porque es verdad que quizás, fíjate, hago una valoración subjetiva. Si esto pasara en otra comunidad que tuviera tantos kilómetros de costa interior como Extremadura, pero tuviera un PIB muchísimo más alto, seguramente no estaríamos hablando de esto. Pero me centro otra vez, mucho comercio, mucha actividad empresarial, mucho pequeño y mediano comercio que vive de la práctica de la pesca. Y son especies que no es que vengan de hace 20, 30 años, y no hablemos de especies invasoras, porque nos podemos poder hablar de biología y pongámonos a hablar de biología humana y hablemos de invasores, no invasores, a ver quién es invasor y quién no, cuando nosotros somos diversos por naturaleza. Si usted me dice que hay un 99% de científicos, biólogos, que me dicen, o licenciados en ciencias ambientales, que el 99% están de acuerdo en que la correlación directa entre especie invasora, presencia de especies invasoras y disminución de ciertas especies locales o autóctonas es directa, a mí me sobra esto, pero es que no existen. Hay ciertos autores que lo dicen, ciertos autores. Las valoraciones son, cuando menos, llamativas. Claro, entonces la realidad es la que es. La pesca sí, claro que se pone en riesgo, porque claro, ese plan que ustedes proponen en su enmienda de sustitución, esto no es como crear un plan de empleo para pescadores y darle empleo y tal, para que vayan sacando la especie invasora y cada vez se vaya. No, vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Esto vale dinero. Entonces, ¿tenemos la solución? Pongámosla encima de la mesa y a lo mejor nos lo replanteamos. Pero a día de hoy la solución ni la plantean los científicos y creo que desde la Unión Europea nos dan la solución y tampoco se plantea, porque no interesa.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Rápidamente, por no aburrir. Señora Guerra, si lo que pedimos es eso, pedimos que haya consenso. Lo pone en la moción. Se insta a que se convoque a todos los afectados para estudiar y buscar una solución conjunta. Pero el consenso, evidentemente, y este tipo de soluciones no pasan porque convoquemos usted y yo, o que convoque el equipo de gobierno una moción y que podamos hablar entre nosotros, porque no vamos a sacar nada en claro, porque no tenemos especialización. Por lo tanto, sí se pide en la moción el que se busque una fórmula de juntar a todas las partes afectadas, ecologistas, sector de la pesca, deportiva o no, administraciones, y se intente buscar una solución que ya están dando muchísimos países en la Comunidad Económica Europea, como bien ha dicho el señor Vadillo, a través de esa regulación, ese apartado 12, que aconsejan que cuando la aplicación de una norma supone un coste excesivo al beneficio que se puede conseguir y que además puede ser gravoso para un modelo económico o social instaurado en esa zona, es más perjudicial que beneficioso. Hombre, seamos realistas, la pesca en Extremadura pues genera el que la hostelería tenga más ingresos en momentos puntuales, en el ámbito general. Hay alguna que otra empresa que comercializa cangrejos, las piscifactorías algo también mueven. No es el sector primario de Extremadura, no es solo una cuestión económica, que también, porque quieras o no, son una serie de recursos que se consiguen. El autoempleo, el que tengamos en Mérida un par de tiendas que se dedican a la pesca, pues supone que 2 o 3 familias estén viviendo de ahí. Hombre, si pretendemos que todos nos vayamos al 4, te lo agradezco, se lo agradezco, señor España. Si pretendemos que todos los que se dedican a ese sector, como bien ha dicho el señor Vadillo, nos vayamos al río a sacar los peces y así, bueno, pues tener esas posibilidades laborales, pues hombre, yo prefiero que dinamicemos más la economía de nuestro entorno, que propiciemos que vengan por ese motivo, igual que espero que cada vez se multiplique más el número de visitantes y de turistas que vienen a ver nuestra riqueza ornitológica impropia, ¿vale? Espero que se propicie, porque al final conseguimos que venga turismo especializado y que visiten nuestra ciudad y nuestros parajes. Y le decía, por no alargarme más, informes científicos, ¿cuántos? ¿Dónde se estudia qué? ¿Cuándo se introdujo? ¿El perjuicio real es que el movimiento de la carpa, el movimiento que hace la carpa en el fango del río perjudica el ecosistema del río? ¿Es que después de 2000 años con la carpa aquí resulta que la desaparición de algunas especies se han provocado hace 20, 30 años? ¿Eso es porque la evolución es más lenta? No, oiga, es porque aquí, por suerte o por desgracia, con la evolución del hombre, con lógicamente la evolución de la vida y con muchísimas circunstancias que provocan que haya mayor contaminación, pues es normal que quizás la desaparición de esas especies que se han producido en 20 o 40 años, pues se ha provocado más bien por la mano del hombre, no por la introducción hace 2000 y pico de años de una especie, sino por la mano de hombre hoy en día por otras circunstancias y no porque la carpa esté haciendo desaparecer al pez este que vamos, que nos vamos a aprender el nombre de memoria, el jarabugo. Así es que yo poco más puedo decir más allá de que creo que este acuerdo puede buscar la fórmula de consenso de todas las partes y de que se busque una solución que beneficie a todo el mundo. Muchas gracias. Bien, no sé si hay un segundo turno de intervención. El señor, la portavoz de Izquierda Unida no quiere intervenir. Es que me encanta la intervención del señor Vadillo con lo de somos diversos y es que nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Entonces, precisamente para potenciar la diversidad se deben tener en cuenta mucho, pero mucho, los criterios ecológicos al mismo nivel que los económicos. No pasar unos por encima del otro, no empobrecer los ríos solo con especies que pueden llegar a ser invasoras o que son alóctonas, en detrimento de la gran riqueza y de la gran diversidad que podríamos tener potenciando otro tipo de riqueza. Ya está, muchas gracias.
El portavoz de Melilla Participa tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, brevemente comentar que si se mira por el bien público, por el bien común, es fundamental poner como eje, creo que ya llega el momento, poner como eje la biodiversidad. Lo repito y lo seguiré repitiendo porque antes que el impacto económico tenemos que salvaguardar la biodiversidad. Aquí he estado viendo cómo únicamente se pone el acento en lo económico. Vuelvo a repetir, la pesca no se vería perjudicada. El dinero que se recauda por la pesca actualmente, el dinero que va por las licencias a la Junta de Extremadura, seguiría. Y, de hecho, se fomentaría más el empleo, porque es que la Unión Europea, ¿sabéis cuánto pierde al año por pérdidas medioambientales? Entre las cuales no solamente está la actitud de la carpa, sino muchos tipos de factores. Cualquier persona sabe que en la historia y en la biología los hechos que ocurren, tanto históricos como biológicos, no tienen una sola causa. Por suerte y por fortuna, ni la vida animal, ni la vida humana, ni la historia son lineales. Son multifocales y hay muchas causas. Entre ellas, y creo que hay que mirar más los informes y consultar la bibliografía que aparece en la propia sentencia, la carpa, en su actitud, como bien has dicho, de remover el fondo, aumenta el contenido de fósforo. Y eso lo que hace es aumentarlo en suspensión, cambiar la estructura del filoplancton, por ejemplo, y disminuir macrofitos. Es decir, hacer el entorno para el jarabugo, vamos a volver a hablar del jarabugo, que se habla mucho del lince ibérico y que hay que cuidarlo, pero el jarabugo sería una especie similar dentro del medio acuático que le hace que ese tipo de ecosistema se vuelva más perjudicial. En definitiva, pensemos en poner en el centro de todo la vida humana, que somos diversos, por fortuna, porque la vida humana, la vida animal y la historia son multifocales, pero también respetemos el medio ambiente, respetemos la biodiversidad, porque es una de las muchas causas del cambio climático. Muchas gracias. El portavoz del Partido Popular. Me reafirmo en todo lo que he dicho anteriormente y le sumo una sola cosa. Si usted me presenta un informe de la Comunidad Económica Europea que diga que Europa, los impuestos de todos los europeos, se destinan 12.000 millones por el daño que provoca la carpa, la trucha, el bla bla y el lucio, yo ahora mismo salgo por esa puerta, dejo mi acta de concejal y no me ven más el pelo. Hombre, por favor, vamos a ser un poco sensatos. Un informe que dice que Europa se gasta 12.000 millones de euros por culpa de la carpa, el bla bla. No, hombre, claro, pues entonces vamos a ser sensatos, porque la moción de lo que habla es de que Señor Fernando, por favor. Se saque de las especies, del catálogo de especies, las que hemos dicho. Hombre, por supuesto, claro que habrá muchísimas cuestiones medioambientales que le provocan un gasto enorme a Europa y por eso habrá que pelear. Pero, hombre, no nos intente decir que por culpa de la carpa, el bla bla, la trucha, Europa se gasta 12.000 millones de euros. Por favor, de verdad. No tengo más que decir, es que vamos ya. Bien, tomo la palabra para cerrar el turno de esta intervención, porque la verdad me sorprende, ¿no? Me sorprende, evidentemente no he tenido oportunidad de estudiar toda la legislación, no defendía yo este punto del orden del día, parece que somos catedráticos, pero lo único que hemos hecho ha sido buscar la Wikipedia y leer, es decir, que sentamos cátedra cuando ha hecho lo que hace todo el mundo cuando viene a los plenos, que es prepararse y debatir sobre el tema. Lo que sí es cierto, por favor, lo que sí es cierto es que me da la sensación de que son los pájaros los que tiran a las escopetas. Los ecologistas son los que piden que se maten las especies y los pescadores los que quieren pesca sin muerte. Y claro, es que esta es una posición maximalista que no entiende nadie. Porque si se planteara un control cinegético sobre la posibilidad de que la carpa y estas especies no fueran proliferando por encima de otras, si se planteara que se fueran repoblando estas especies autóctonas para mantener una biodiversidad equilibrada, podríamos verlo, pero es que eso no dice la Unión Europea. Por cierto, todos los países de la Unión Europea han dado marcha atrás. Somos los únicos que quedamos. O sea, es decir, que somos, digo yo, cuando toda Europa está diciendo, hasta Alemania la reciente, no recuerdo, lo he leído cuáles han sido los que han dado marcha atrás sobre esta decisión, y nosotros somos los únicos. Oiga, nos habremos confundido nosotros. ¿Se habrá confundido, por cierto, un gobierno del Partido Socialista que aprobó, en base a estos informes técnicos, esta modificación? Reitero, por la poca experiencia vital que uno ha tenido en sus distintas responsabilidades, yo recuerdo una cosa que suscitaba mucho debate, que eran las cacerías en Monfragüe.
Yo era de los de la posición de cazaríamos fraguas, ¿no? Hasta que de repente alguien dijo, mire usted, es que la cierva tiene tuberculosis. Y si no hay un control cinegético sobre la especie, acaba contagiando al resto de animales. Y si no hay un control cinegético sobre la población de estas especies, acaban comiéndose el monte. Y por eso se hacían cazas controladas en los parques naturales, no porque las administraciones con un ánimo de fin de lucro quisieran ir a cazar bichos en el monte para divertirse, sino porque había un control cinegético. Por tanto, yo creo que la moción lo dice muy claro. En resumen, siéntense a discutir cómo se pueden conciliar los intereses del mantenimiento de las especies autóctonas con otro tipo de intereses medioambientales, que ya no hablamos ni de los económicos, que ahí está claro que la batalla está perdida por parte de los ecologistas. Simplemente, oiga, yo creo que la posición ecuánime la ha puesto la portavoz de Izquierda Unida. Mire, ¿por qué no se hace un control piscícola sobre las especies en el río? Y oiga, y sobre el volumen de carpas que se saquen, habrá... No, pero es que los ecologistas dicen que no, que todas. O sea, los pescadores defienden la pesca sin muerte y los ecologistas que todos los peces que se pesquen mueran. Por tanto, oiga, vamos a poner un poco de sensatez, vamos a dar un poco de luz. Yo creo que la moción al final no es más que la moción que está replicando los distintos gobiernos autonómicos, que se va a modificar la ley seguramente, porque es que no tiene sentido, y que lo que podíamos hacer es aportar en positivo cuestiones que favorezcan la mejora del ecosistema. Pero, oiga, no posiciones maximalistas. Toda la carpa, como bien han dicho los de 2000 años aquí, oiga, pues hay que hacerla desaparecer porque es una especie invasora. Y, por supuesto, invasora no es. Invasora es el camalote, sí, que lleva pocos años y no 2000 años. Yo creo que ha quedado suficientemente debatido y vamos a pasar a votar la proposición. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues por 20 votos a favor y 4 abstenciones se aprueba la propuesta. Vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas, si no hay algún otro tipo de cuestión de urgencia. ¿Alguna otra moción de urgencia? Por favor, pronúnciense, porque si no me... ¿Alguna más? ¿Moción de urgencia? Bueno, pues...